empieza el debate. Yo, por empezar el debate, hay una idea que me ha chocado bastante y como esta charla, algunos de los ponentes estuvimos el lunes por la noche en Tauste y también salió, aquí no ha salido tan claramente, pero es un tema que cuando se comentó en Tauste me impactó mucho. Es el tema de los mataderos. Hay estudios, ahí se expusieron unos estudios donde, no sé si era con la DEP o la disentería hemorrágica, que entraban los camiones negativos, había un porcentaje muy alto de camiones que entraban negativos a los mataderos y salían positivos. No sé, un porcentaje de un 15, un 17%. Claro, mataderos en estos momentos no tenemos tantos. Ahí se ha puesto una foto de un matadero, creo que era el de Campofrío. Creo que era el de Campofrío, pero creo que en los mataderos no hay zona limpia, no hay zona sucia, y ahí sería Miguel Ángel ha hablado un tema muy bien de lo que cuesta lavar un camión. Imaginaos a las 2 de la madrugada lo que le cuesta a un camionero lavar un camión que tiene que ir a las 4 de la mañana deprisa y corriendo a cargar cerdos a otro sitio. Entonces, mi primera pregunta, sobre todo a la Administración, ya que tenemos aquí varios representantes, y a Amporvapor, ¿no sería muy positivo para el sector gestionar este tema en vez de siguiendo trabajando en bioseguridad en los cientos o miles de granjas que tenemos, pero mataderos realmente cada vez tenemos menos, hacer un trabajo de bioseguridad muy estricto en los mataderos? Yo creo que sería un tema muy positivo para el sector. Yo creo que también el tema de la disentería hemorrágica en determinadas comarcas puede que esté muy ligado al tema de los mataderos. Enrique y Pablo. Bueno, espera, ¿dónde se da aquí? El que queráis, yo me estoy a los demás lo dejo hablar. Estoy intentando encender, pero que no... sí, es que no se enciende la luz. Hombre, sí, desde luego. Es que te ocurre con prácticamente todo, desde la gestión medioambiental hasta la bioseguridad, al final el control que tienen las administraciones, y en esto penalizamos también mucho por el sistema de gestión administrativo que tenemos. Nosotros somos un país un tanto peculiar en cuanto a organización. Tenemos la producción por un lado, la salud pública por otro, la administración central por un lado, las comunidades autónomas por otro, y es muy difícil cerrar el círculo. Te digo, nos pasa, por ejemplo, con la gestión medioambiental. Nosotros, a través de la ordenación, por ejemplo, podemos llegar hasta la valla de la granja con los purines. A partir de la valla de la granja necesitamos que las medidas sean coherentes. Nos ocurre lo mismo con la bioseguridad. Si tú quieres aplicar bioseguridad en granja y avanzas en bioseguridad en granja, la industria tiene que avanzar. Este sector, a nivel de estructura, tiene la ventaja de que, bueno, como está muy integrado, la industria debería ser punta de lanza de eso, porque le va a dar vida en ello. Entonces, debería facilitar que estas medidas ni siquiera se tuvieran que legislar, que fuese la propia industria la que tomase cartas en el asunto para que no tener una pérdida tan evidente en una cosa tan sencilla de controlar. Aquí, vamos a ver, en estos temas muchas veces con tema de mataderos, estamos chocando con la otra parte del control, que es sanidad. O sea, es decir, aquí somos sanidad animal y el otro es salud pública, ¿no? Las competencias que tienen los mataderos, sobre todo aquí, son de salud pública. Nos estamos encontrando muchas veces que el ejemplo más claro es que tenemos compartidas el tema de control del tema de bienestar. Nosotros, como, digamos, agricultura, llegamos hasta el matadero, hasta la entrada del matadero, y cuando el cerdo entra en el matadero ya se han ido, ¿no? Entonces, aquí eso es un tema que sí que nos preocupa, porque claro, aquí tenemos mataderos que lo que estaba diciendo Miguel Ángel, de decir de que es el matadero que nos ha puesto, pues es verdad. Es decir, y con el tema tenemos lo que se ha dicho también aquí, que podemos extremar la bioseguridad al máximo las explotaciones, pero también tenemos que ser conscientes que el transporte es un medio también para diseminar enfermedades, ¿no? Eso es un tema. Ahora hay un borrador de Real Decreto de gestión de puntos de desinfección, que yo creo que sería lo que es el momento. Yo no lo he visto, no lo han mandado hace poco el borrador, pero sería el sitio donde tendría que encajar qué dimensión tendrían que tener los puntos de desinfección en los mataderos para que realmente fueran operativos, y sobre todo también qué tipo de desinfección hay que hacer, porque es que aquí se está hablando simplemente pues uno con agua caliente, no agua caliente, que si ozonización.
Es decir, qué sistemas de desinfección son los correctos o que están permitidos para que ese camión salga perfectamente desinfectado. Eso yo creo que es un tema de normativa. Aquí no afecta, aquí no son las comunidades autónomas, aquí una normativa a nivel nacional, y yo creo que es un momento cuando la revisión del Real Decreto que regula los puntos de desinfección. Perdón, Emilio. Yo, siguiendo la línea, porque al fin y al cabo lo he puesto yo encima de la mesa, esto nos surgió porque, lo comento, el año pasado, en temporada de bellota de ibérico, un matadero que obviamente incrementaba muchísimo sus sacrificios por la bellota, obligaba a los camiones de 3 pisos a limpiar y desinfectar en media hora. En media hora tenía que salir ese camión del matadero. O sea, imaginaros cómo estaba el tema. Y luego otro tema que nosotros también ponemos, que no hay que criminalizar al camionero. El camionero obviamente quiere seguir y quiere estar en la ruta. Con lo cual, para que tengamos claro que se puede hacer bien la limpieza y desinfección, es probable que haya que profesionalizarlo. Es decir, que sea otra persona quien limpie y desinfecte un camión y no el propio camionero, porque él tiene que conducirlos, no tiene por qué limpiarlos. ¿Eso qué se quiere decir? Pues que hay que meter un poco más de dinero, pero es que el riesgo que se te meta cualquier enfermedad porque te venga un camión sin limpiar, pues es espectacular. Hace un mes, una empresa de Lérida me dijo que tuvieron que echar para atrás un camión que había entrado dentro de la granja y que tenía solo el piso de abajo limpio, y los otros 2 de arriba estaban sucios. Si todavía tenemos eso en el sector, pues apague, vámonos. Compete a Sanidad, pero, por ejemplo, me parece muy bien la política que vais a seguir de tema de fertilizantes. Los centros gestores también está bien, de Purín también se contempla este tema de desinfección de cubas y eso ¿cómo lo contempláis? Sí, hombre, lógicamente, las cubas, cuando van de una explotación y van a sacar Purín de otra, sí que tienen que desinfectar. También entendemos que es un vehículo, una vehiculación con menos riesgo, pero algo de riesgo hay, ¿no? También estamos trabajando con el tema de la recogida de cadáveres, que aquí no ha salido, pero es otro punto importante en cuanto a la posible diseminación de determinadas enfermedades, ¿no? Aquí estamos intentando hacer unas rutas que empiecen sobre todo por las explotaciones que tengan más peligro, que cuando no va el camión limpio y desinfectado. Y luego también estamos haciendo recomendaciones a determinadas explotaciones que los contenedores que tienen los cadáveres no estén pegadas en la explotación, que el camión no entre, no tenga que entrar. Eso también eso es un tema que también nos está costando, porque el sector ha dejado el contenedor de los cadáveres en un sitio y es capaz de inamovible, ¿no? Entonces, un poco es una labor que vamos a empezar a hacer en Aragón. Este año hemos puesto un veterinario exclusivamente en la recogida para todo este tipo de bioseguridad, sobre todo de los contenedores, y eso es un poco lo que también nos preocupa, ¿no? El tema de la bioseguridad en la recogida. Bueno, dejamos paso al público. A ver, preguntas allí, por favor. Hola, buenos días. Yo quería hacer 2 preguntas. La primera, en Cataluña sé que ha habido algún cambio a nivel legislativo de algún recurso que había o demás, y creo que se han vuelto a poner en marcha las estaciones de transformación de Purín que había, que se suspendieron las de creación de energía a través del Purín, que se prohibieron durante un tiempo o no sé qué movida hubo, y ahora parece que estaban vueltas. Entonces, quería saber si había algún avance en algún tipo de futuro en ese campo para el Purín. Y la segunda pregunta, que es un poco más filosófica, claro, todos estamos continuamente con el tema de la exportación, pero yo que también tengo algunos años, como el doctor Ramis, yo recuerdo grandes países importadores de carne que hoy son productores, y muchos importadores de carne empiezan a apretar las tuercas cuando empiezan a producir, con lo cual me da un poco la idea de que hay una burbuja en la exportación que a medio plazo se va a acabar. O sea, porque hay muchos países, varios de los que se han citado ahí. Colombia está desarrollando muchísimo, México está desarrollando muchísimo. Muchos países que están entrando en su propia producción y esos no vuelven a comprar. Entonces, un poco también el futuro a medio plazo de la exportación. ¿Te va a Purín? Esto de lo del Purín.
Vamos a hablar primero de Purín y que realmente son dos temas muy diferentes. A ver, el tema de las plantas que se cerraron hace 2 o 3 años, aquí teníamos 4 en Aragón, pero esas plantas, eso es un error para el sector, pues ahí se hacen trampas en el solitario. Yo os puedo decir que cuando se cerraron las plantas, aquí en Aragón teníamos en esas plantas la autorización ambiental integrada de bastantes explotaciones soportadas en la gestión del purín en las plantas. Cuando se va a las ayudas a la parte, porque esas plantas eran una parte que quemabas gas para hacer energía y con el calor secabas el purín. O sea, y eran, por un lado tenías una rentabilidad del mercado de lo que te pagaban y por otro lado tenías una subvención del ministerio. Cuando el ministerio quita esa subvención, las plantas son deficitarias al 100%. Y entonces, cuando hicimos el estudio, esto hace 4 o 5 años, resulta que nos damos cuenta, nosotros teníamos una planta en la zona de la leitera, toda está en la zona de la leitera. Hacemos un estudio, había 80 ganaderos que gestionaban el purín en esa planta y tenían contratos firmados de que solo podían llevar el 20%. Cuidado. Entonces eso no es bueno para el sector, porque ahí estamos haciendo trampas al solitario, ¿no? Nosotros, a partir de ese momento, tuvimos problemas, tuvimos que redireccionar muchas autorizaciones ambientales integradas que estaban soportadas en esas plantas y en estos momentos alguna está funcionando, pero nosotros de la Administración no estamos dando ninguna facilidad a las granjas para que soporten allí su gestión del purín, porque entendemos que eso no es rentable. Nosotros como comunidad autónoma tenemos 4 plantas paradas que vamos a sacar, pero como he dicho antes, si esas plantas, aparte de purín, no dejamos meter a otro tipo de sustrato, yo me pregunto, ¿el ganadero está dispuesto a pagar 5 o 6 euros metro cúbico el tratamiento? Eso es la realidad que está en esas plantas en estos momentos, O sea, es decir, y nadie nos ha dicho que por 2 euros o 1 euro, como está costando en la gestión como fertilizante, con los centros gestores que tenemos, estamos allí. Y aquellas plantas, bueno, en su momento el Ministerio las subvencionó, pero no resuelve ningún problema, Y eso es igual que pasó en Aragón, en ese momento en Cataluña. En Cataluña había 2 o 3 plantas y está en la misma situación. Miguel Ángel. Sí, yo también, lo mismo prácticamente que Enrique. Las plantas de cogeneración lo único que hacen es secar purín. Si no, luego tienes una vía de digestión, no te soluciona el problema porque el nitrógeno lo mantiene. Con lo cual, lo único que haces es quitarte un problema de encima. Muy bien para el ganadero porque ha soltado el purín, pero no ha resuelto absolutamente nada. Nosotros las defendimos, pero lo que sí que queremos es casi lo contrario que lo que dice Enrique. Dice, nosotros tenemos que pagar 5 euros por gestionarlos. El Ministerio pagaba alrededor de 300 millones de euros a esas plantas en subvenciones para gestionar 2 millones de metros cúbicos de purín. Si lo divides, te sale que la gestión del metro cúbico de purín son a 150 euros. Yo prefiero para mi ganadero, no para la planta de purín. Si a cada uno le da 150 euros el Ministerio por cada metro cúbico de purín que tiene, lo prefiero eso a que lo tengan en las plantas. Así de claro. O sea, era un boom, era una cosa ilógica. Las plantas, si pueden y siguen funcionando, bienvenido sea para aquel que las tenga que utilizar. Pero yo creo que para la gestión del purín hay que hacer otras cosas que no sea solo desecarlo, porque es lo que hace la planta, separación sólido-líquido. Exportación, va a hablar un momentito Guillermo, pero yo te vuelvo a decir lo mismo. Son 112 millones de toneladas las que se producen en el mundo, 8 millones que las que se mueven. Es decir, el movimiento es muy, muy poco. Acaba Pablo con el tema de Purín. Sí, con respecto a esto no puedo más que estar de acuerdo con los dos que han hablado anteriormente. Antes, cuando las administraciones eran ricas, yo me acuerdo cuando llegué al Ministerio hace 14 años, gestionábamos cientos de millones de euros en subvenciones y eso se acaba. Y tiene una parte negativa, porque eso no va al sector, pero también tiene una parte positiva y es que hay que acostumbrar a todos los sectores económicos a funcionar de acuerdo al mercado. El planteamiento que ha expuesto Enrique con respecto a la gestión de purín es un ejemplo. Vosotros, las granjas de porcino generan carne, generan animales y hay que empezar a entender el purín como un valor de la granja también, intentar darle ese valor. Para eso hace falta un poquito más de coordinación entre la parte ganadera y la parte agrícola de la gestión de purines y tenemos que trabajar todos en el tema porque al final esto solo puede funcionar si el sistema es económicamente sostenible. Aparte de que tengamos que buscar la sostenibilidad ambiental, y lo hemos dicho muchas veces, y todo eso, pero solo encontrando fórmulas que sean económicamente sostenibles y que no impliquen que haya una parte que ponga dinero y que en un momento dado se quede sin dinero y deje de ponerlo, podemos hacer que el sistema funcione.
Tema de exportaciones, Guillermo. Primero, solo hablando de Purín, dos preguntas que yo siempre me he hecho y que me gustaría que alguna vez alguien me respondiera, que es, primero, ¿por qué seguimos permitiendo la extracción de nitrógeno POS, de nitrógeno ambiental como fertilizante, cuando nos sobra nitrógeno orgánico, como si no costara? Es una pregunta estúpida que yo me hago. Y segundo, ¿cómo es que la Unión Europea primó 10 años antes de secar Purín con un generador termo que utiliza combustibles fósiles y tardó 10 años más en primar la generación de biogás con ese Purín? Dos preguntas estúpidas que yo me hago de vez en cuando. Con respecto a exportación, muchas gracias por acordarte de mi edad, es algo que te agradezco encarecidamente. Y solo un pequeño detalle. En noviembre del año pasado estuve en Rusia trabajando 3 días en una empresa que produce 3.300.000 cerdos al año, y estos me decían: qué cabrones los de la Unión Europea que nos han puesto un trabas a la importación y a la exportación. Y los yanquis. Y yo les pregunté: ¿y por qué coño sonreís? Y estos me decían: porque nos han dado la oportunidad de producir. Como no podemos importar, nos tenemos que esforzar en restituir nuestro tejido productivo que Yeltsin destruyó con mucho cariño. Y estamos muy felices, pero no se lo digas a nadie en la Unión Europea. Esto es una realidad. Las cuestiones políticas de las que hablaba Pablo antes son una verdadera realidad. Y los rusos es un ejemplo. Todo lo que vendíamos en Rusia se lo dejamos de vender, pero ya porque están empezando a producirlo ellos. Se acabó. ¿Sabes quién no está feliz en absoluto? El consumidor ruso, porque estos productores no tienen competencia. Entonces le venden a sus consumidores al precio que más o menos les da la gana. Se nos cerró, ¿eh? Nosotros no estaríamos deseando y lo estamos pidiendo que nos abran otra vez, ¿eh? O sea, una contrapartida a medidas políticas que le impusieron la Unión Europea a Estados Unidos. Solo también una reflexión de lo que has dicho. Nosotros hace 30 años éramos importadores. Muy de acuerdo con los otros temas que habéis comentado. Venimos de ser importadores y ahora somos exportadores. Y evidentemente la dinámica de la exportación es variable. La pregunta nos la hacen muchas veces los que se van incorporando al sector, sobre todo en cebaderos, que piensan que esto puede ser una burbuja y puede acabarse. Y claro, argumentos hemos de tener para ello. El argumento que les planteamos siempre es que mientras seamos capaces de mantener las ventajas competitivas respecto al resto de países de nuestro entorno, seguiremos siendo capaces de exportar. Nos estamos yendo muchas veces a hablar de los países asiáticos como destino. Tenemos que seguir recordando que nuestro principal cliente es el mercado europeo y no tenemos que olvidarlo. Allí está bajando el censo y lo que está bajando allí lo estamos subiendo aquí. Yo quiero ser optimista en ese sentido. Por lo menos, que ya tenemos una cierta edad, es fácil que nos jubilemos con esto. No sé qué pasará dentro de 40 años. Sí, existe también un condicionante muy importante, que es que los grandes importadores están intentando hacer políticas para primar su producción, pero suele ser mucho más grande el margen de crecimiento de consumo que el de producción. No es tan fácil abrir granjas como abrir la clase media al comercio de carne. Como tal, hay muchos países que, aunque prevén incrementar su producción en cifras bárbaras, al final ven que su consumo se incrementa más, y ya no es una cuestión solo de producción, es también incluso de logística. En todos los sitios, y aquí lo hemos visto en España cuando se produjo el éxodo rural, no es tan sencillo colocar grandes cantidades de producto en los grandes centros de consumo, y eso es una tendencia mundial que se va trasladando a cada país. Claro, ¿qué ocurre cuando el país que entra en esa dinámica no es España, sino que es China? Pues el incremento se produce. Eso sí, esto va paralelo a un fenómeno que también se produce. Al crecer las importaciones, crecen las exportaciones y crece la competencia basada en precios. En este sentido, nosotros ahora, para los mercados asiáticos, competimos con Estados Unidos, competimos con Canadá. Cada vez más vamos a competir con modelos más baratos que el nuestro. Entonces, crecer solo en volumen tiene un riesgo muy elevado, porque siempre acabas encontrando a alguien que hace tu producto más barato que tú. Entonces, por eso también es intentar trabajar en los mercados de la especialización, en cuestiones que tú no solo ofrezcas precios, sino que ofrezcas un servicio importante, capacidad de, en un momento dado, una demanda creciente como lo que ocurrió en China hace 2 años, que tu sector sea capaz de posicionarse allí y quedarse allí con los productos, con las calidades, O sea, es mucho más que saber incrementar la producción, porque si solo incrementas la producción,
hemos visto, este sector es un gran creador de burbujas, tendremos muchas más en el futuro. Entonces, junto a este crecimiento es muy importante consolidar el saber hacer en la exportación y colocarte en mercados de calidad para sacar un valor añadido, porque ya digo, en volumen, Brasil tiene muchísimo más margen de crecimiento que nosotros y a partir del año 2020, 2025, que su industria se vaya desarrollando, nos los vamos a encontrar en los mercados con unas políticas comerciales cada vez más agresivas. Perdón, un poco lo que os comentaba yo también en la presentación es que, aparte de vender el mismo producto que los competidores, tenemos que vender esa reducción de incomodidades y esa reducción de incertidumbres a nuestro cliente. Si ofrecemos un producto que, además de aportar los portales más, tiene una buena imagen en cuanto a seguridad alimentaria, en cuanto al tema de residuos, al bienestar animal, bueno, tendremos un margen de competencia. Hoy mismo los chinos ven en el mercado español un plus, con razón o sin razón, porque lo ven más fiable que el mercado brasileño, por ejemplo. Eso es lo que tenemos que seguir explotando. Bueno, esta es una pregunta que creo que sale otras veces y yo siempre contesto lo mismo. El año pasado hicimos 50 millones de cerdos, exportamos 25. Si no vamos al mercado exterior, sobramos la mitad ya de entrada. O sea, hay países con vocación exportadora, por ejemplo Dinamarca, exporta el 80% de lo que produce desde hace muchos años, pero basado en ideas que ya se han dicho aquí. A precio, Europa nunca va a poder exportar a precio, pero el modelo europeo, ¿cuál es el modelo europeo? El que inspira confianza y sobre todo de seguridad alimentaria. Y los chinos, cuando estuvimos en China hace 2 años, ya nos lo comentaban. En los supermercados chinos están claramente identificadas las bandejas de Europa, porque la clase que tiene perras prefiere comer carne de Europa y carne de ellos. Entonces, si hacemos las cosas bien como Dinamarca, pues seguiremos exportando. Y si no, un mercado autárquico no tiene sentido. Aparte, también vuelvo a redundar la idea de que se ha dicho que el 70% de lo que exportamos todavía es a la Unión Europea. Y la Unión Europea es un mercado único. O sea, que si realmente lo miramos, no son técnicamente exportaciones a terceros países. ¿Más preguntas? A ver, aquí, por favor. Hola, buenas. 2 preguntas. Primero, reflexión corta de nuestra vida. Ayer era el Día de la Felicidad y los veterinarios de campo somos masocas por naturaleza. Entonces, cuando vas por el campo y vas viendo diarreas neonatales y problemas, pues se te ocurre venir a una charla donde te hablen de lo mismo, o sea, exactamente de lo mismo. Pero al final acabamos hablando de lo otro, que es pues de lo positivo, de los retos y de los problemas, entendidos como retos o no. Entonces quiero hacer 2 preguntas. Una, hablando de lo positivo, ¿cómo encalostramos lechones cuando tenemos 18 nacidos vivos? Esa es una. Y otra es que, bueno, nos encanta que la administración tenga confianza en los veterinarios que estamos en el campo y que el sistema de integración favorezca que ciertas medidas sean proactivas desde el campo, desde nosotros, temas de bioseguridad, que aunque son buenos para el sector, mejores son y más necesarios para las propias empresas, pero lo que nos desconcierta a los veterinarios es que estamos preparados moralmente o motivacionalmente, pues eso, para enfrentarnos a diarreas, para enfrentarnos a problemas incluso sociales con nuestros ganaderos y nuestros jefes, pero por lo menos a mí me preocupa mucho pues lo que se ha hablado aquí del tema de la visión, de la imagen que proyecta el sector y con estos nuevos retos de evitar el corte de dientes, evitar el corte de colas, nos sentimos totalmente desamparados, porque creo que la obligación que tenemos es a probar, a intentarlo, ¿no? a poner de nuestra parte. Pero necesitamos de la ayuda de la administración, porque yo entiendo que aquí en el sector todo el mundo está para ganar dinero y como tenemos 18 nacidos vivos, en algunos casos, pues tenemos que intentar destetar 16 y nos hacen falta engordes y por otro lado hay gente que está poniendo proyectos para hacer engordes. Entonces, primero, ¿cómo los encalostras para que no se te mueran de diarrea? Y segundo, si los consigues encalostrar, no se te mueren y los sacas a la transición y al engorde, ¿dónde los metes?
en el engorde. Entonces los metemos a 13 o 14 por cuadra en una cuadra de 3x3 y concretar las preguntas. ya corto. Sí, yo ya... Y queremos no cortarles la cola y que no se la muerdan. Entonces eso es un imposible. El veterinario de campo y su empresa detrás no le puede decir al ganadero te voy a entrar 10 porque necesito entrar 13 porque es que tengo 16 para entrar. Y la administración tampoco le dice con estas medidas y con lo que viene de Europa solo se pueden entrar 13 por corral. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar desde la administración para ese corte de colas que nos ayude a nosotros como veterinarios en el campo a que seamos efectivos con él, bajar densidades de normativa y demás, y luego el tema de las diarreas? Perdón, por saltar. Creo que Guillermo habla de... Sí. ¿Queréis hablar alguno más del calostro? Pero bueno. No te imaginas lo que empatizo contigo, porque durante 14 años fui lo que eres tú ahora mismo y yo estoy vivo gracias a la cerveza de los viernes por la tarde, que era más o menos lo que me mantenía acuerdo, porque había días que era una verdadera mierda, eso es verdad. Yo te voy a hacerte una pregunta, y es una pregunta estúpida, y lo sé antes de hacerla, ¿Y para qué te compras hiperprolíficas, criatura? ¿A qué es una buena pregunta? Yo sigo preguntándome ciertas cosas. Y claro, preguntarse desde aquí es fácil, pero fácil rematado. Y decir desde aquí, es que tienes que encalostrar, claro. Cuando los lechones han hecho así y la mano de obra ha hecho así, tienes un problema muy serio que es que no te cuadra. O te sobran lechones o te faltan tíos, que seguramente lo que pasa es que te sobran lechones y te faltan tíos. Yo trabajaba en una empresa que teníamos guardias de noche cuya única función era montarse en un coche y recorrer las granjas por la noche atendiendo partos. Y un día, pues la empresa hizo cuentas y decidió que no era rentable. Y los 10 técnicos nos fuimos para el jefe y le dijimos, echa bien las cuentas, que no las has hecho bien. Y el tío me dijo, sí, las he hecho bien. A la puta calle los guardias. Pues ya hemos echado un paso para atrás. Y luego va y mete hiperprolíficas. Es muy complicado. Tenemos que de una vez pensar que a lo mejor tenemos que hacer una optimización de la producción. Que estar atendiendo, el otro día atendí un parto de 24 lechones nacidos vivos, para que luego lleguen al matadero 18, estamos perdiendo una pasta por el camino y el consumidor europeo ya se pregunta por qué coño se nos mueren tantos animales por el camino, que antes o después le tendremos que responder y no hay una respuesta bonita ni fácil. Ahora viene cuando yo te doy esa solución mágica, tú vas y encalostras, lo tienes todo vacuno de puta madre y como dices tú, tienes la puta mala suerte que te sobreviven los 22 y los metes en una transición donde no te caben 22. Vas y le dices al gerente, no caben 2.000 cerdas, caben 1.850 y dice, ¿qué te has fumado esta mañana? Mal, caben 2.000. Ya tienes un problema. Y después vienen los alemanes y te dicen, no rabotees. Digo los alemanes porque en junio del año pasado estuve viendo granjas que no raboteaban. Y los cochinos son cojonudos moviendo el rabico y los ves bien, pero de repente empiezas a mirar y dices, me faltan rabos. ¿Qué pasa con los que ya no están? Porque ¿entraron todos con el rabo? Sí. Y los que ya no lo tienen, ¿qué ha pasado con ellos? Dice, es que tuvimos la semana pasada una pequeña alteración, digo, y esto se llama temperatura. Subió un poco la temperatura y digo, vale, espérate, que estoy en Westfalia y yo soy de Murcia, aguanta. ¿A qué le llamamos una pequeña subida de temperatura? Y me dice, hostia, nos pusimos a 20. ¿Dentro o fuera? Y dice, no, fuera. Digo, cágate. ¿Cómo le cuento yo a este, sin que le dé una luxación de cerebelo, que en Murcia tengo 108 días de temperatura extrema, entendido como días por encima de 35 de máxima? O sea, otra vez volvemos a estar en la misma situación que cuando la ley de bienestar. Ellos piensan en su situación, Alemania, Holanda, Finlandia, Suecia, grandes productores de Finlandia y Suecia donde los haya, Dinamarca, pero el sur de Europa les importa una mierda. España, Portugal, sur de Francia, Italia, Grecia, no existimos. Y cuando nosotros nos pongamos a dejar de rabotear, tú ya puedes bajar las densidades, tú ya puedes meterle juguetes o muñecas hinchables, lo que te dé la puta gana. Que cuando en Murcia haga un calor de morirse y los cochinos no coman durante el día, si es que tengo un vídeo donde se lo enseño a mis alumnos, mirad, un cochino cuando come y está feliz, mueve el rabo. Pero cuando a un dominado lo han echado 3 veces de la tolva y tiene un rabo moviéndose delante, dice, esto tiene que estar rico. Y se lo piensa un milisegundo y se come el rabo. Lo del raboteo va a ser porque además ayer hubo una reunión en Murcia y juntaron a los grandes expertos mundiales de la producción porcina, es decir, gente que no ha visto un cochino de cerca en su vida, y un representante de nuestra asociación que salió de allí escandalizado, diciendo, hostia, estamos hablando de bienestar teórico de gente que no está en la puta vida en el campo, esto nos va a traer mucho malestar para los animales y para nosotros.
Así que me gustaría decirte cómo encalostrar, pero te faltan tíos, ya te lo digo yo. Ahora va y se lo dice a tu gerente. La segunda pregunta, ¿quieres intervenir algo? Sí, a ver, el tema, y yo no estoy de acuerdo con lo que dices que estás metiendo más cerdos de la capacidad autorizada. No, a ver, si tú has dicho que un 3x3 metes 13 animales, estás... Vamos a ver. A ver, nosotros en Aragón, que estáis aquí, sois de Aragón, sabéis que tenemos un sistema informático que tenemos las capacidades limitadas. O sea, es decir, si una empresa mete más cerdos de los que realmente está autorizado, es porque ha metido más. Eso no lo podemos controlar, porque las madres, lo que produce una madre, no tenemos una ficha de una día tal. Lo que sí está claro que sí estamos detectando que hay muy pocas bajas en las explotaciones. Eso significa que el integrador o el dueño de los cerdos está metiendo más por explotación. Entonces, eso nos va a obligar a hacer unos controles para que la densidad o el número de animales que entren en la explotación sea el que realmente tiene autorizado. Y eso sí que es una labor nuestra, de que no haya más. Porque, claro, lógicamente, si metemos más animales, no vamos a cumplir el bienestar animal, un requisito. Entonces, todo el tema que se ha hablado aquí de raboteo, olvídate. Pablo, perdón. Asumía que cumplimos y solamente estaba hablando de que hemos hecho pruebas todos o algunos y sabemos que están mejor 10 cerdos por corral a 1 metro por cerdo que 13, que es legal que estén, y están. Sí, pero eso el sector se tiene que mentalizar, porque en estos momentos tenemos todas las granjas buenas, malas, regulares, granjeros buenos, granjeros malos, llenas hasta arriba. Y yo siempre me hago la reflexión, una integración que hace una granja de 3.000 cerdas necesita 20 granjas de 2.000 para llenar. Y eso no se hace de la noche al día. Es muy difícil tutelar desde las administraciones a un sector que en 3 años ha crecido un 22% en censo. En algún momento el sector se tiene que parar, reflexionar, invertir, si ha ganado, invertir en consolidar espacio y no iniciar una loca carrera a ver quién mete más cerdos, porque eso te lleva a cosas como no cumplir la normativa. El tema del bienestar animal, nos guste o no nos guste, yo vengo del sector de la avicultura de puesta. Llevamos 20 años hablando del bienestar animal en las granjas y por qué nos obligaban a cambiar de jaulas y por qué ahora te obligan a sacar a las gallinas de las jaulas. El problema de esto es que son debates que no pasan, quedan. Entonces, decir esto es una tontería y esto se va a pasar, no se pasa. O sea, no se pasa. Cada vez, cuando el debate está, y el problema es que el debate se traslada desde las autoridades a los consumidores. En el momento que lo meten los consumidores estás jodido, con perdón, porque tienes, al final, los consumidores cada vez más tenemos un consumidor urbano que está desvinculado del campo y que no sabe cómo se producen los cerdos. Entonces, sus demandas crecen y crecen por encima de las posibilidades de coparlas que tienen los productores, porque a ellos les salen gratis y a los productores no. Pero también el sector tiene que saber que ese es el mundo en el que le ha tocado vivir, que las asociaciones proteccionistas, los medios de comunicación y todos con los que estamos dispuestos a compartir mercado, voz en las redes sociales y en los medios, al final es el mundo con el que tienes que aprender a vivir. En este sentido, solo cumplir la normativa ya te da un plus. Ha puesto antes Miguel Ángel, no quería sacar el tema, pero ha puesto Miguel Ángel el caso del Salvados. Salvados centró su polémica en el tema del bienestar animal. Afortunadamente, el sector, porque había hecho inversiones hasta el año 2013 en poner las cerdas en grupo, tenía algo que aportar a ese debate. El problema es cuando te pillan con algo en lo que el sector no está. Imagínate que ese Salvados, en vez de bienestar animal, hubiese ido de medio ambiente, que no estamos cumpliendo la normativa de emisiones. Los titulares ya no hablarían de maltrato animal, hablarían de que el amoníaco, que es un gas tóxico para la salud, está envenenando a la sociedad. Y comas o no comas carne de cerdo, estás contribuyendo a la mala salud de los europeos. Entonces el titular ya no sería trata mejor a tus cerdos. A lo mejor dicen, ¿y por qué no van estos a sistemas de control de la producción como hacen los holandeses? Entonces es muy importante, lo comentaba antes, que con la normativa tú te puedas adelantar a esos debates, porque va a llegar un momento que si te lo exige el consumidor te lo va a exigir sin cabeza, porque al consumidor eso no le cuesta dinero. Y eso, en manos de más media, se convierte al final en un problema mucho mayor que el que puede ser ahora mismo pensar si rabotear o no rabotear. Hay que hacer algo simplemente para enriquecer ese debate y para que cuando ese debate surja, el sector diga, no, nosotros ya estábamos aquí y venimos trabajando 5 años, hemos hecho esto, hemos hecho lo demás allá y funciona por esto o no funciona por esto.
yo puedo aportar algo al debate. Si la carrera del sector es vamos a producir más, un 22% más que hace 3 años en un sector que ya produce mucho, pues al final ese tipo de debates se le van quedando en el tintero y no está a la altura de ese debate cuando llega el momento. Bueno, yo con el tema de la densidad, eso es una obviedad, que a menor densidad mejor están los animales, es una obviedad, pero hay que valorarlo económicamente, ¿eh? O sea, eso también es otra obviedad. Lo que sí que hay que tener claro, que es porque salió el otro día en el debate, en Tauste, con el tema del raboteo, que el raboteo no es un problema de densidad. O sea, porque para solucionar el problema de densidad no es irnos a 1 metro por cerdo, nos tendríamos que ir a mucho más y a cuadras muy grandes donde los animales recesivos pudieran escaparse de los animales dominantes. O sea, eso está claro que es así. El tema del raboteo no es un problema de densidad, desde mi punto de vista. Y luego el otro tema, yo creo que en estos momentos se está hipervalorando el tema del raboteo por las inspecciones que ha habido. Miguel Ángel ha dicho un tema. ¿Hace cuántos años iba a prohibir la castración en la Unión Europea? ¿Y qué has dicho en tu intervención, Miguel Ángel? Que está totalmente parado. Estamos en un momento de moda. Vamos a tener inspecciones, vamos a tener que hacer todos cebaderos con lotes sin rabotear, pero en la producción que estamos metidos, produciendo cerdos tal como producimos, no se puede dejar de castrar, o sea, dejar de rabotear. Bueno, una última pregunta. Miguel, o sea, Antonio. La pregunta para Enrique es un tema que desconozco en absoluto, pero cuando hablamos de los purines y de todo esto, la gestión ambiental, me da la impresión, y si me equivoco corrígeme, que estamos hablando cuando ya tenemos la mierda ahí, ¿vale? Y además tenemos un modelo en el cual nos hemos fijado en lo que han hecho otros, que son países con condiciones muy diferentes. Mi pregunta en concreto es, ¿estamos trabajando en la fase de la generación de ese producto o subproducto? Porque hace muchos años yo leí una serie de ideas en un artículo que digo, joder, en un país en el que llueve poco y todo esto, resulta que a lo mejor incluso tenemos mal las canalizaciones y generamos muchísimo más purín por el volumen, por mala utilización, mala gestión del agua, y encima luego nos resulta un problema para la contaminación. Entonces, no sé si se ha entendido la pregunta. O sea, estamos trabajando en la base, en la generación, y sistemas alternativos. Porque yo me acuerdo una vez que fui a una granja y un señor dice, no, aquí con la desecación no tenemos ningún problema. Dice, pues claro, pues fíjate tú lo que decía Guillermo. Dice, pero no, lo tienen prohibido. Yo me acuerdo que en tiempos, cuando yo trabajaba ahí en la integración, nos hicieron poner bolitas de arlita para que no hubiera evaporación. Dice, bueno, igual es que estamos trabajando en cosas que van contra nuestro propio sistema. No sé si me explico. Sí. Venga, gracias. A ver, vamos a ver, en el tema de la gestión de purines, en estos momentos, como aquí se ha dicho, se está modificando la normativa porque el nitrógeno que produce una plaza de cebo no es la real, la que tenemos en el decreto 324. Eso es lo primero. Entonces, me consta que el sector, con el sistema de alimentación que está haciendo, está intentando bajar ese nitrógeno. Ese nitrógeno lo tenemos allí y tenemos en el mercado, yo en los últimos 3 años estoy recibiendo a mucha gente que te viene con soluciones mágicas de reducir nitrógeno, pero eso de la desecación, bien, pues, tú desecas el purín, pero en el agua que te queda llevas nitrógeno. Entonces nosotros, ya te he dicho antes, tenemos 4 plantas propias de la Administración que no hemos sido capaces de abrir, ¿no? Y entendemos que la única manera sostenible y económica, porque también hay que partir, desde el punto de vista económico, es una integración. O sea, que el dueño de la granja no participa en los beneficios, tiene un fijo. Lógicamente, ese ganadero, si le va a costar mucho dinero tratar 1 metro cúbico, no lo va a tratar. Por eso nosotros estamos convencidos que el sistema de la fertilización, tal como lo estamos planteando, de momento en Aragón, es el único sistema sostenible, económico, para la gestión de los purines. O sea, todo lo demás, bueno, si mañana viene una empresa que nos dice que a 1 euro, 2 euros metro cúbico está gestionando correctamente ese purín, bienvenida sea, pero en estos momentos yo no conozco a ninguna y ha habido muchos que nos han planteado soluciones y de hecho, tú lo has dicho, dices,
Hasta hace poco yo he estado visitando plantas en Aragón que ahí están, o sea, decir que no, que están ahí las instalaciones pero no funcionan, ¿no? A ver, yo he llegado a mí me han llegado a enseñar un señor que con un sistema que salía el agua y se bebía el vaso. Yo no sé si ese vaso llevaba nitratos o no llevaba nitratos, ¿no? Pero después de darle muchas vueltas a este tema, aquí hemos apostado por el tema del purín como fertilizante, quizá a lo mejor porque tenemos superficie donde gestionar, ¿eh? A lo mejor en otras comunidades autónomas es más complicado. Aquí tenemos 3 o 4 zonas complicadas, el resto podemos gestionar, ¿no? Y entendemos que es la manera más sostenible y económica de gestionar el purín. Eso es nuestra visión, ¿eh? Miguel Ángel y solo Antonio por añadir acabamos el tema. Todo lo que tenemos ahora mismo del Real Decreto son de los estudios que se hicieron en los años 90, con lo cual te puedes imaginar que los cerdos han evolucionado bastante. Los últimos estudios que tenemos de indicadores solo en agua, en consumo de agua, en los últimos 20 años el sector porcino ha bajado un 20% las necesidades de agua para producir 1 kilo de carne de cerdo. Lo sabéis, porque antes teníamos chupetes, ahora vamos prácticamente a cazoletas. Se ha hecho todo lo posible por reducir el volumen, incluso a veces es demasiado denso el purín por reducir el volumen y no gestionarlo. En los estudios que se están haciendo ahora mismo de bajar la proteína del pienso, se puede hasta bajar las eliminaciones de hasta un 40% de las eliminaciones de nitrógeno, es decir, hay una frente bastante amplio. Lo malo que tenemos de todas estas cosas, pues que nos queda contabilizarlo. Lo que he dicho antes, Pablo, que vamos a un excedente de prácticamente un 19% de amoníaco, de los cuales un 27% es del porcino y el resto no. Tenemos que controlarlo, pero también tenemos que intentar mirar si ya estamos haciendo algo que no lo estamos contabilizando, porque muchas explotaciones están aplicando MTDs que no se están contabilizando a la hora de reducirlos. Entonces yo creo que hay mucho margen que hacer. Es un tema bastante difícil, no tanto como el raboteo. Es más difícil lo del raboteo que lo de bajar el nitrógeno, fíjate, porque hay muchos más métodos para hacerlo. Lo que pasa es que no queremos llegar a los métodos que nosotros llamamos los duros. Los métodos duros es directamente ir a cubrir las balsas de purín, y eso es prácticamente inviable a día de hoy por el coste que tiene que tener, pero manejando alimentación, manejando estructuras, manejando piensos, se puede ir reduciendo bastante la producción de purín. Dos ligeras breves aportaciones de Pablo y Enrique. Sí, con respecto a los niveles de emisiones, las emisiones son una cuenta. Te calculan cuánto emite cada cerdo en función de tu sistema de producción. En esto tienes que saber cómo contar. Nosotros ahora mismo en España, de las MTDs, de forma global, se cuenta la alimentación por fases. O sea, en todos los cerdos ya está descontada la parte de la alimentación por fases de lo que emiten. Hay que intentar ir a más allá, porque lo ha dicho Miguel Ángel, hay muchas explotaciones, además son las grandes, que lo habéis visto en las gráficas que os hemos puesto, que gestionan muchísimo censo global, que ya están aplicando MTDs. Sí, a través de, pues mira, en concreto a través de la normativa de ordenación es una de las cosas que queremos enfocar, una forma de monitorizar esas MTDs para contar ya directamente las reducciones que tenga las granjas en tiempo real, de manera que tú, sabiendo las MTDs que estás aplicando y con la declaración censal que hace el ganadero todos los años, puedas ir todos los años a ver cuánto estás descendiendo. Y es muy interesante porque eso te permite empezar a bajar prácticamente desde el día 1, porque las MTDs que ahora mismo no estás contando las empiezas a contar. La otra alternativa es poner requisitos obligatorios, lo que ha dicho Miguel Ángel, de las condiciones duras, y un tiempo prudencial para adaptarse. Y ese día, cuando vence el plazo transitorio y asumiendo que todo el mundo cumple la normativa, es cuando te empiezas a descontar. O sea, ya digo, hay también un ejercicio muy importante, no solo de hacer cosas, sino de registrarlas bien, contarlas bien y comunicarlas bien a la Unión Europea, que es la que luego te audita. Ahora mismo estamos por encima y la Unión Europea está con el palo preparado. Sí, no, Enrique, y ya no hay más aportaciones. No, yo simplemente aclarar a lo que has preguntado de gestión del purín. Nosotros, con lo que ha dicho Miguel Ángel, de que con las tablas que tenemos de 7,15 o 7,25 metros por cerdo, control de alimentación que se está bajando entre un 30 y un 40%. En Aragón tenemos un estudio encima de la mesa que zonas que tenemos complicadas en estos momentos dejarían de ser complicadas, porque ahora estamos aplicando unas tablas que no son reales, ¿eh? Entonces tenemos zonas que están saturadas, ¿qué pasarán? Nosotros aquí no hemos querido aplicar lo que se aplicó en Cataluña, que es decir, vamos a bajar el nitrógeno del purín y vamos a poner en el mismo sitio más granjas, ¿no? Eso yo creo que, tal como está en muchos sitios, eso es un error. Es decir, vamos a descongestionar estas zonas que tenemos congestionadas
y vamos a hacer que las explotaciones sean más sostenibles. Eso es un poco que me ha quedado de comentar. Muy bien. Recordaros, ya para acabar, que os apuntéis en vuestras agendas el 28 y el 29 de noviembre, que como ha dicho Maribí, se celebrará en Zaragoza el Congreso de la Federación de Asociaciones Nacionales de Veterinario Porcino. Y para acabar, daros las gracias a todos por haber venido. Aquí todos quieren aportar. No, simplemente por lo de la fecha, porque me ha parecido bastante curiosa. Sí. 27, 28, pues el 26, 27 y 28 de noviembre, 3 días, tenemos reunión en Irlanda de corte de colas nuevamente con la Comisión. 3 días con todos los Estados miembros, solo y exclusivamente con la matraca. O sea, imaginaros, ¿eh? Vale. Bueno, entonces, daros las gracias por vuestra asistencia, dar las gracias, yo creo, a los excelentes ponentes que han intervenido, y también yo pido un aplauso para la Junta Directiva, especialmente para Maribí y para Ricardo, por haber organizado este acto. Muchas gracias a todos.